Capítulo 6. Las noches en el Valle de San Fernando eran cálidas incluso cuando se acercaba el invierno, permitiendo a los jóvenes poder disfrutar de los autocines y otras actividades a mediados del mes de octubre, cuando los últimos resquicios de verano escapaban del valle hasta el próximo verano, dejándolo como un recuerdo para ellos hasta que llegara nuevamente mayo o junio, donde comenzaría a hacer calor. Pero a pesar de que eso fuera a pasar, los jóvenes del valle no se quedaban encerrados en casa e inundaban cada sitio con su presencia, disfrutando de los lugares de ocio propios para su edad. Los adultos permitían que sus hijos se movieran libremente por el valle, el centro comercial, el autocine y las cafeterías y restaurantes sin su presencia, dándoles así la libertad que tanto les gustaba. Y los chicos, sobre todo los de instituto, disfrutaban sin la presencia de sus padres ni sus ojos juzgones y molestos que siempre los miraban. De cierta forma, eran libres y seguían al cuidado de sus progenitores. El valle era uno de los mejores lugares para vivir, incluso con la guerra de dojos presente que enfrentaba a dos principales dojos del sitio, algo a lo que los adultos, hasta el momento, no habían puesto mayor atención. Hasta la lesión de Miguel. A partir de ese momento, los jóvenes seguían siendo libres, creyendo que los principales culpables de la pelea en el instituto habían recibido su propio castigo y así era, con las cosas mucho más calmadas y con los padres más tranquilos hasta la destrucción de la cafetería, lo que había vuelto a poner en tensión a los padres. Pero sin pruebas, testigos e información, los culpables escapaban de toda atención y nadie podía atraparlos hasta que alguien se delatara. Un grupo de 4 adolescentes estaban sentados en una mesa de madera del parque, riendo, con botes de cerveza esparcidos por el suelo al lado del banco. Sostenían, cada uno, un bote de bebida, mientras sonreían con cierta confianza y dureza mientras hablaban, burlándose de cualquiera que no fuera fuerte o fuera un cobra. Eran estudiantes de Cobra Kai. Jajajaj. La risa de uno de los chicos resonó en la noche, siendo la respuesta a algún comentario que dijo otro de los chicos. No sé cómo hicisteis para pintar la fachada de esa cafetería. Y rompisteis todo. Bueno, otro de los chicos respondió, mostrando una sonrisa de suficiencia y orgullosa que llegaba a brillar en sus ojos. La verdad es que Killer se esforzó para que lográramos pintar esa cobra en la fachada. Sorprendentemente, los trabajadores y la policía no intervinieron y pudimos vengarnos. Echarnos de esa manera como si no fuéramos nadie. Y ese chico se encaró con nosotros por tirar un poco de café. Se lo tiene más que merecido, portándose tan engreído. La destrucción de la cafetería había sido algo demasiado satisfactorio para él, una de las cosas que lo llenaron por haber completado su venganza. Uno de los clientes los había empujado fuera del local quitándoles las ganas de tomar algo en el local y los empleados ni siquiera intentaron protegerlos. Le dieron potestad a un idiota. Y eso los había hecho ver como débiles, algo que Cobra Kai no era. Ellos no eran personas secundarias. Y lo habían demostrado destrozando la cafetería, devolviendo el golpe como les había enseñado el maestro. Jajaj. Desearía ver qué cara habrá puesto cuando esas chicas le cuenten lo que ha pasado. Si lo pillo. Va al instituto. Se junta con los Miyagi. La mención de los Miyagi-Do crispó los ánimos de los 4 adolescentes. Sus ojos brillaron con cierta intensidad y mostraron sonrisas burlescas. Los habían derrotado. Ganaron el torneo de All Valley colocándose como el mejor dojo del valle. Vencieron a los Miyagi-Do tanto dentro como fuera de las peleas, colocando a los profesores de su lado y estos siempre castigaban a Laruso y a sus compañeros de dojo colocándolos en la peor situación dentro del instituto. ¿Cómo los podrían vencer, situados tan por debajo de ellos? Si Miyagi-Do no podía vencerlos, ¿cómo lo haría un simple camarero de la cafetería? Bah. Si se junta con esos perdedores, sin duda es otro más para el montón. No es necesario que nos preocupemos del chico que participó en la destrucción de la cafetería, intervino en la conversación por segunda vez con una seguridad en su voz inconfundible. Destrozamos el local de esos Miyagi y ese extranjero aprenderá lo que es su merecido. Así que fuisteis vosotros. Ojos azules fríos como el hielo mismo. Un punto pequeño de luz candente que se movía levemente y del que salía un fino hilo de humo que destacaba en la oscuridad. Poco después de observar esta imagen, los 4 alumnos de Cobra Kai oyeron el eco de los pasos de tal manera que los hicieron levantarse y dar un paso adelante. Supongo que me desquitaré con vosotros, mierda Kai. La oscuridad quedó atrás. Naruto se detuvo cerca de los 4 miembros del dojo, quedando a unos 5 o 6 metros de ellos, mirándolos con sus ojos fríos. Tiró a un lado el cigarrillo y los Cobra Kai vieron la vestimenta del rubio.
Una camiseta negra pegada, unos jeans desgastados y unas deportivas blancas. Es el de la cafetería. El chico que participó en la destrucción de la cafetería, fue el primero en reconocer a Naruto, señalándolo con un dedo. El Uzumaki sonrió de lado, fríamente, aceptando que lo señalaran al convertir su rostro en un gesto de burla hacia el muchacho. Es obvio, Lumbreras declaró, ensanchando su sonrisa. ¿Hasta ahí llega tu única neurona? Aquellas palabras causaron que los Cobra Kai se tensaran y gruñeran. Dos lanzaron las cervezas a un lado, pero uno de ellos los detuvo, lanzando su cerveza y caminó hacia Naruto con pasos seguros, mostrando una sonrisa burlesca. No intentes sonar seguro, idiota. Somos Cobra Kai. Golpeamos primero. Golpeamos fuerte. Sin piedad. Veloz, el brazo del muchacho se movió hacia el rubio con la intención de golpear su rostro, esperando darle directamente. Esperaban que Naruto no supiera defenderse, que no tuviera dominio en las artes marciales. Pero el Uzumaki reaccionó con la misma velocidad que lo hizo el chico de Cobra Kai y desvió su brazo con un golpe sencillo de su brazo, permitiéndole disparar su mano con forma de garra directamente hacia su cuello, dándole en la nuez. Boqueando, el chico cayó sobre sus rodillas, buscando cualquier forma de meter oxígeno en sus pulmones. No podía hablar y sus ojos se anegaron en lágrimas dejándolo casi sin visión, empañando sus ojos con un velo. Tú, bastardo. Los otros dos Cobra Kai se movieron hacia adelante, dejando al que participó en la destrucción en la cafetería detrás, aún sentado en la mesa, con la cerveza en la mano sin saber qué hacer. Pero Naruto sí que sabía lo que tenía que hacer y cómo hacerlo, porque procedió a moverse y responder al ataque. Pisó con fuerza. Desvió el golpe de uno y bloqueó el del otro. Haciendo fuerza con la parte superior de su cuerpo, con todo el torso, empujó al que lo atacaba por la derecha, haciendo que trastabillara y permitiéndole a él centrarse en el que le atacaba por la izquierda. Basa. La voz del chico de la izquierda murió en su boca. Naruto lo golpeó en la nuez, ocasionando que comenzara a ahogarse como el primero. Sin miramientos, lo empujó hacia el suelo y detuvo la pierna del chico que lo atacó por la derecha y bajó el codo directamente hacia la rodilla, golpeándola con fuerza. Ah. Usando su pierna, dio un barrido y lo lanzó sobre su espalda, contra el suelo. ¿Sabes pelear? Ambos se miraron. Naruto no se preocupó de los tres Cobra Kai que estaban detrás y clavó sus ojos en el que le quedaba. Por otro lado, el Cobra Kai que quedaba, le devolvió la mirada con algo de calma, pero con una seguridad vacilante y que se veía en sus ojos. Y Naruto sabía que este chico había visto cómo golpeó a sus compañeros y, probablemente, por su mente pasaban las posibles lesiones que iba a causarle. Pero no esperaba lo que tenía realmente en mente. Sé pelear, mierda Kai. Y voy a demostraros por qué no debisteis destrozar la cafetería de mi abuela. No debisteis volver a vengaros, cobardes. El chico reaccionó lanzando un golpe directo hacia el pecho del rubio, pero este lo revertió al agarrarlo de la muñeca y tirando de él así, permitiéndole usar su cabeza y frente para destrozar su nariz con un golpe directo. NH. No esperarás que use mi arte marcial contigo, ¿verdad? Estoy rompiendo mi promesa, pero no voy a utilizar lo que me enseñaron con mierdas como vosotros. Con la sangre goteando de su nariz, el chico trastabilló hacia atrás varios pasos, sorprendido por aquel golpe de cabeza. ¿Cómo había permitido que eso pasara? ¿Sería como cuando uno de sus compañeros fue superado por otro sin entrenamiento? No iba a permitirlo. Si lo hacía, el sensei Kree se lo echaría del dojo y lo sustituiría como si no fuera nadie. No iba a pasar. Voy a matarte. Volvió a atacar, pero en esta ocasión Naruto reaccionó lanzando un golpe más veloz. El puñetazo de 1 pulgada directo al pecho de su adversario. Hundió el puño, sintiendo como la caja torácica de este parecía quebrarse, como se hundía. Pero no se detuvo y empujó con el brazo, derribando al Cobra Kai, haciéndolo caer sobre el banco, lo que causó que se golpeara la espalda con el borde del banquillo, haciendo que este gruñera del dolor por el golpe. ¡Uah! Ahora, detén estas quejas. Naruto presionó el pecho del chico con su pie, empujándolo contra el banquillo, impidiéndole levantarse. La presión contra el borde, le causaba al chico un malestar en la espalda baja. Si te pones a llorar, entonces significa que no deberías hacer estas cosas. Deberías aceptar las consecuencias de tus actos. Suéltame. No, no lo haré. Movió el puño, destrozando el mentón del chico con un golpe fuerte. Ahora. Quiero que me digas quién más te acompañó a destrozar el local de mi abuela. Nunca. Otro golpe. No te lo diré. Otro golpe. No traicionaré a mis hermanos de dojo. Otro golpe. ¡Ayuda!
Ante el último grito, Naruto tomó el mentón del chico y, usando su mano derecha, arrancó un diente de este, obteniendo un grito de él que resonó en toda la zona. Lamento esto, metió el diente dentro del pantalón del chico, dándole una sonrisa de disculpa. ¿No vas a hablar, no? Bien, me da igual. Voy a por todos. Cobra Kai muere. Unas simples culebras de agua han molestado al tigre y me cansé de vuestros juegos. Habéis molestado a quien no deberíais y me habéis despertado. Tomando un silencio prolongado, Naruto golpeó directamente el rostro del chico. Fueron diversos golpes, seguidos, constantes, veloces, uno tras otro y sin descanso, porque no se detuvo. Un golpe, otro y otro, convirtiendo así el rostro del adolescente en un amasijo sanguinolento irreconocible. Y para volver a ser algo humano, tendrían que usar cirugía para toda la reconstrucción. Lentamente Naruto se irguió, dejando al chico inconsciente, su rostro completamente destrozado. Nariz, labio, mentón. Varios cortes emanaban sangre y su piel clara se había vuelto completamente roja, como si le hubieran tirado vino encima. No sé quiénes fueron los culpables del destrozo de la cafetería, declaró, mirándolos fríamente. Iré a por todos vosotros. Os perseguiré como un perro a su presa y voy a morder vuestra yugular en el momento menos esperado. Limpió la sangre con el pantalón de aquel chico. Cobra Kai golpea primero, fuerte y sin piedad, ¿eh? Voy a demostraros lo que es sin piedad. Había roto la promesa que estableció 5 años atrás. Fue el primer Uzumaki en no seguir el lema familiar y manchó el honor de su familia de la peor forma para ellos, marcando sus siguientes promesas con una duda que iba a estar implícita. Sería juzgado por sus familiares y sus padres podrían renegar de él. Se había convertido en un paria dentro de los Uzumaki. Pero no importaba. Aquellos chicos hicieron llorar a su abuela, a la mujer que lo ayudó en muchas ocasiones, a la mujer que le cambió los pañales, a la mujer que siempre lo aconsejó, a la mujer que lo protegió psicológicamente cuando sucedieron ciertos eventos. Naruto respiró hondo y sacó un segundo cigarrillo. Uzumaki siempre cumple sus promesas. Llevó el cigarrillo hacia sus labios y lo encendió. Me van a odiar, incluso la abuela. Capítulo 7. La mente debe gobernar sobre el cuerpo, controlarlo en todas sus acciones, en todos los momentos. Las personas con una mente fuerte suelen sobreponerse a cualquier adversidad y eran capaces de ponerse nuevamente de pie tras ser derribados. Si uno controlaba la mente, era capaz de controlar su cuerpo hasta cierto punto. Pero controlar la mente implicaba controlar los sentimientos y pensamientos. A la hora de una pelea, las emociones y pensamientos terminaban llevando al luchador a tomar decisiones que determinaban el desenlace del enfrentamiento y, si era una lucha a muerte, se podía perder la vida en la pelea. Y nadie vuelve de la muerte. Estos pensamientos estaban en la mente de Naruto mientras golpeaba el saco de arena. Llevaba varias horas y sus piernas estaban rojas tras los golpes incesantes contra el saco, donde en un lateral se veía el desgaste de la tela tras la fuerza que aplicó en cada golpe. Y no se había detenido a pesar de que sus extremidades inferiores parecían desear que cayera y descansara. No iba a permitírselo. Tenía control de su cuerpo y de su mente, pero se había dejado llevar por los sentimientos. Aquel castigo, aunque era más un entrenamiento, era solamente el inicio de lo que iba a pasarle tras la pelea contra los chicos de Cobra Kai y la ruptura de su promesa, algo que ya le estaba pesando de manera psicológica. Su familia estaría enfadada. El honor de los Uzumaki era algo que no se había manchado en varios cientos de años y siguió intacto incluso tras el período feudal de Japón, donde su familia fue un importante clan de samuráis que sirvió al emperador. Pero él, cientos de años después, había sido el primer Uzumaki en romper un juramento, una promesa, y convertir el honor de su familia en algo que el resto de personas podrían desechar. Ya no eran íntegros de forma social y podrían ser repudiados por el simple hecho de haber roto un juramento. Mi madre se enfadará me repudiaran. Kusina Uzumaki era una mujer con un carácter fuerte, mismo carácter que enamoró a su padre, si creía en las palabras de su abuela. Y había demostrado este carácter en diversas situaciones, incluso cuando se enfadaba con él y con su hermana pequeña. Pero a pesar de eso, era una mujer dispuesta a seguir con una promesa hasta las últimas consecuencias, algo que la llevó a ser una mujer de negocios reconocida de forma nacional, pues no estaba interesada en el mercado internacional y, a pesar de eso, muchos magnates de otros países y políticos importantes la conocían y deseaban hacer negocios con ella. Su padre no era distinto. Minato Namikaze no era un hombre de carácter tan fuerte como el de su madre y su sonrisa siempre era cálida y tranquila, dispuesta a iluminar a cualquier persona en su peor momento y Naruto admitía que su padre fue un apoyo moral.
Pero al contrario que él, su padre siguió el lema familiar y cumplió sus promesas, llegando a ser un cocinero reconocido en diversos continentes, llegando a ser contratado por los mejores hoteles y familias. Ambos, Minato y Kusina, nunca rompieron ninguna de sus promesas, se la hicieran a quien se la hicieran y llegaron hasta las últimas consecuencias, manteniendo el honor de la familia intacto. Pero él había traído la mancha a la familia, la deshonra para el apellido y para sus padres. Debía haber mantenido la promesa de no pelear, de no dejarme hundir en la ira. Golpeó nuevamente el saco. Este se agitó ante su golpe, creando un chirrido cuando se movió, agitando la cadena con la que estaba sujeto al techo. Si lo golpeaba otra vez, probablemente terminaría cediendo ante su fuerza. El maestro y mis padres me regañarán. Ya manché el honor familiar una vez, pero no fue por romper una promesa. Ahora, otro golpe causó que el saco de arena se agitara y que un poco de polvo cayera del techo, aunque no era exactamente polvo. Algo de pintura se separó y cayó sobre la cabeza del rubio, aunque este ni siquiera se inmutó al sentir como su cabello era rozado por un objeto externo. Lo que hizo fue simplemente soltar un golpe más fuerte, con intención, y la tela finalmente se desgarró, dejando caer la arena al suelo en una cascada de color claro y lentamente se vació. Mierda. Naruto limpió el sudor de su frente y dio un trago a la botella que tenía en una mesa, a unos pasos. Lo sintió refrescante, tanto que incluso su mente ahora parecía mucho más calmada, casi como si hubiera dado un sorbo al agua después de semanas sin beber ni siquiera un poco. Pero, aunque pensaba con más claridad, no significaba que fuera mejor. Entonces, ¿qué has hecho? El Uzumaki dejó de beber de la botella y se quitó los guantes sin mucha ceremonia. Los he golpeado. A dos de ellos los dejé sin poder respirar, con un golpe a la nuez, pero que podrán sobrevivir. A otro le rompí la rodilla y, al último, el que participó en el destrozo de la cafetería de mi abuela, le destrocé la cara intentando obtener información. Tiró la toalla hacia la silla y tomó los bordes de su camiseta, quitándosela de un tirón. Creo que le rompí unas costillas, la nariz, la mandíbula inferior y por los cortes tendrá que pasar por cirugía para ser reconocido. No había remordimiento en aquellas palabras y sus ojos ni siquiera mostraron tristeza por lo que había hecho. Se podía ver un poco de decepción si alguien se fijaba en sus orbes azules, pero pronto era sustituida por una seguridad férrea que mantenía como una fachada para todos los demás. ¿Así que has vuelto a pelear? Lo he hecho, sí. Naruto se giró. No te veo preocupado por todas esas promesas a tu mentor ni nada parecido. Ni siquiera te veo un poco agobiado. ¿Estás bien? No voy a hablar de eso contigo. ¿Seguro? Lexa torció los labios en una sonrisa pequeña, un poco tímida. Su cabello rubio dorado estaba atado en una cola de caballo, pero un par de mechones enmarcaban su rostro y dejaba completamente a la vista sus ojos, que brillaban con un gris pálido que parecía propio de un día nublado en infierno. Somos amigos, no solo soy tu abogada. Naruto miró a Lexa. Su rostro tenía forma de corazón, con los pómulos marcados, los ojos levemente rasgados y era bastante alta, sobrepasando el 1,70 m, con una cintura delgada y piernas largas que le habían dado dicha altura. Lo somos, admitió Naruto, mirándola de forma directa, más firme de lo que solía hacer. Pero no es algo de lo que quiera hablar contigo. Te llamé por las posibles consecuencias de la pelea que tuve con esos mocosos estúpidos. Naruto Uzumaki llamándome por un asunto legal. ¿Es en serio? Cruzó los brazos bajo su pecho y sonrió con burla. Has cambiado. ¿Pueden destrozarme? No. Te conozco. Si lo llevan al tema legal, algo que su maestro no permitirá por su orgullo y filosofía, tú los destrozarás. No vas a permitir que manchen el honor de tu familia, ¿no? El chico no lo admitió abiertamente, pero lo hizo al mantener el silencio mientras ella lo miraba, esperando su respuesta, aunque la conocía sin que él dijera algo. Todos los que conocían a Naruto Uzumaki, sabían que él intentaría no manchar el honor de su apellido, de su familia. Y si lo hacía, como en aquella ocasión, intentaría que no fuera visualizado de manera pública y que solamente 4 o 5 personas supieran de lo que había pasado. Me conoces demasiado bien, admitió, suspirando. Haré lo que sea para que mi familia no sea perjudicada por mis acciones. Me metí a esta guerra de dojos al golpear a esos idiotas. No quiero que llegue a los oídos incorrectos. Ni siquiera a los de la señora Tsunade. Se crispó ante la mención de su abuela y detuvo la respuesta más hiriente mordiéndose la lengua. Su abuela pronto sabría lo que había pasado, tanto si se lo decía a él como si no se lo decía, lo que podría significar muchos problemas para él por haber hecho justamente lo que ella no quería que hiciera. Pero podía permitir que Cobra Kai se riera de su familia, del sueño de su abuela.
Lo mantendré conmigo, respondió, terminando de ponerse la nueva camiseta. No se lo digas. Con un gesto de cremallera, Lexa juró guardar el secreto. Sabes que ella lo sabrá más pronto que tarde y que se enfadará si no se lo cuentas. El genio de la anciana mujer era casi legendario en su familia y si se cometían ciertas cosas que no debían hacerse, Tsunade podría tener mucho más genio de lo usual y era capaz de llegar a utilizar los golpes con sus puños, los cuales eran conocidos como puños de amor, algo que venía de la familia Senju, la de su abuela. Sabía que la heriría cuando se enterrara y sabía que la decepcionaría, pero ahora no podía decírselo, no podía confesar lo que estaba por hacer si las consecuencias eran las que esperaba. John Creese no era el tipo de hombre que dejara a sus alumnos huir de un enfrentamiento y no era un maestro que pensara en esconderse. Mandaría a sus alumnos a golpearlo, perseguirlo y hostigarlo como hacían con los chicos de Miyagi-Do, lo que le llevaría a enfrentamientos en la escuela. Pero el error del sensei Creese, era que no lo conocía a él como persona ni sabía sobre su propia mentalidad ni lo que era capaz de hacer. Daniel LaRusso, maestro del Miyagi-Do, no era un maestro que decidiera golpear o atacar primero y ponía sus conflictos personales por delante de sus alumnos y del bienestar de su dojo, algo que Naruto no era capaz de hacer. Porque él era capaz de hacer aquello que debía para arrancar el problema de raíz y, en esta ocasión, golpeó a los Cobra Kai hasta el punto de lesión porque debía hacerlo, tanto por satisfacción personal como por revancha y advertencia. Pero Cobra Kai iría a por él. No importa lo que piense mi abuela, mientras que esos bastardos sepan que no deben acercarse a ella, cerró los puños con cierta fuerza. No voy a permitirlo. Su voz se moduló, se volvió más grave, mucho más fiera. Cuando miró a Alexa, esta tembló ante aquella mirada intensificada que la envió un escalofrío que hizo que temblara, casi como si un viento helado la hubiera envuelto. Ve bien. Gracias por mantenerme el secreto. Naruto miró a Alexa ahora con una mirada tranquila, con el brillo cándido que solía tener. Te lo compensaré. Una cena. ¿Eh? Con una cena me lo compensarás, ella dijo, sonriendo. Debo volver al trabajo, pero tu secreto está a salvo conmigo. No te preocupes. Gracias. Naruto miró el saco destrozado y la arena esparcida por el suelo. Eso lo había hecho él, con su propia fuerza. Pero por mucho estrés que hubiera liberado, aún necesitaba algo para poder calmar el caos que estaba dentro de su mente. Voy a destrozarlos. Ellos son una cobra, ¿no? Entonces verán lo que es el tigre blanco. Capítulo 8. El Instituto del Valle había sido llenado con pancartas de bienvenida y con algunos murales con fotografías de Miguel Díaz, el chico que había salido finalmente del hospital, y la noticia de su recuperación no tardó demasiado en llegar a los estudiantes. Miguel había logrado completar la rehabilitación y podía usar nuevamente sus piernas sin peligro alguno, casi como si no hubiera caído de una veintena de metros hacia una barandilla. Y era una noticia que todo el instituto quería celebrar, incluso si no conocían al chico, pero estuvieron con él animándolo desde las sombras. Recuperarse tras una lesión como la de Miguel, era un arduo trabajo que podía empujar la mente y el cuerpo hasta casi el límite. Caerse, levantarse, sentir la inutilidad de las piernas que antes aún no lo sostenían, socavaba la moral hasta que la persona pierde finalmente la fe y la voluntad para seguir intentándolo, incluso si es apoyado de manera constante. Este no había sido el caso de Miguel. El adolescente había recibido la constante presión de su maestro, su única figura paterna, y había logrado reponerse tras la lesión y convertir ese momento en algo del pasado que, a futuro, le daría fuerzas en algún momento de necesidad. O al menos, así era como Naruto veía la lesión de Miguel. Un punto en su historia que le permitiría sacar fuerzas de flaqueza en los momentos más necesarios. También sería un momento de aprendizaje, de no volver a cometer los mismos errores que lo llevaron a la lesión. Pero ¿sería capaz Miguel de ver sus errores y abandonar las confrontaciones? Naruto dudaba de que Miguel abandonara a sus compañeros, aunque también dudaba de que volviera a Cobra Kai tras la lesión que le ocasionaron a Dimitri, y pudo ver cómo los ojos del muchacho brillaban cuando vio el brazo escayolado de su amigo, aunque lo vio en la buena compañía de Yasmine. La chica se mostraba con sus mejillas sonrojadas y Dimitri no sabía dónde meterse, siendo pillado con la chica más popular del instituto siendo él un nerd. Pero Dimitri había dado la vuelta a la tortilla. Yasmine había pertenecido al grupo de populares y siempre era acompañada por Mon y Killer y los chicos de su grupo, siendo los acosadores de Dimitri y los chicos nerd. Pero el adolescente lo había girado a su favor gracias al karate y el golpe que le dio a su antiguo amigo Halcón, aunque eso lo llevó a recibir una lesión que lo apartó de los entrenamientos por un tiempo. Cobra Kai aún no ha respondido a mi invitación. Movió los ojos hacia Halcón, Killer y los chicos de Cobra Kai.
Desde el día en el que golpeó a los 4 chicos que encontró solos, siendo uno de ellos uno de los causantes de la destrucción de la cafetería de su abuela, no hicieron ningún movimiento en su contra y se mantuvieron alejados de él, como si no existiera y el incidente donde destrozó el rostro de uno de los muchachos fuera algo inexistente. Pero Naruto sabía que eso no pasaría. Los chicos de Cobra Kai, probablemente guiados por su sensei, estaban esperando alguna oportunidad para atacarlo cuando menos los esperaba. ¿O estarían viendo si Miyagi-Do lo estaba apoyando? No pertenecía a Miyagi-Do, pero no dudaba de que los chicos de Cobra Kai estarían evaluando quién podía acudir en su ayuda si iniciaban un enfrentamiento. Aunque sabía que esperarían a estar fuera del instituto para cualquier movimiento. Eso si no me golpean con la pelota o algo similar, como han hecho con los de Miyagi. Los de Cobra Kai eran inteligentes, astutos, y utilizaron las directivas impuestas por el instituto para protegerse de los contraataques de Miyagi-Do, siendo estos últimos colocados como los malos delante de los profesores y estos últimos protegían a los de Cobra Kai como si fueran los golpeados, los intimidados. Usaban las reglas de la escuela y lo hacían de tal manera que siempre eran beneficiados y nunca fueron descubiertos por el profesorado en sus juegos. Astutos e idiotas. Si presionan. Naruto cerró su casillero y apartó los ojos de los Cobra Kai, sintiendo como sus pensamientos se oscurecían. Al contrario que los chicos de Miyagi-Do, él no tenía problemas en romperles los huesos y dejar a un lado los juegos. Tal vez fuera expulsado, pero tenía que saber quiénes destrozaron la cafetería de su abuela, incluso si era con sangre. Mira Miguel. Naruto salió de sus pensamientos y se giró, viendo cómo Dimitri y Miguel caminaban hacia él. El chico alto lo señalaba con la mirada y cuando vio que le devolvía la mirada, le sonreía. Te presento. Este es Naruto Uzumaki, un chico de intercambio. Miguel se detuvo frente a Naruto y ambos se miraron. Eran casi de la misma altura, aunque Naruto lo superaba ligeramente. Ahora que el rubio se había cortado el cabello y lo tenía desordenado, con los mechones apuntando hacia distintas direcciones. El primero en tender la mano fue Miguel. Es un placer, dijo el muchacho y Naruto estrechó su mano. Por un momento, ambos hicieron más fuerza de la debida, como si midieran su fuerza. Pero aquella interacción agresiva desapareció casi al momento cuando los dos se sonrieron. Dimitri me ha hablado bien de ti. Lo ayudaste con los matones de Killer. No solo Killer, respondió el rubio, sintiéndose en la necesidad de ser sincero con Miguel, sino con todos tus compañeros de dojo. La confusión llenó enseguida los oscuros ojos de Miguel y Naruto vio como aquella luz confusa titilaba para ganar mucha más fuerza e intensidad. ¿Dimitri le había ocultado lo de Cobra Kai y Halcón? Una sola mirada al chico, le dio la respuesta a esa pregunta. Dimitri había ocultado la información de su lesión a su amigo, probablemente en un intento por buscar la paz. O tal vez era porque no quería que Halcón y Miguel pelearan. Ante esa duda, Naruto entendió el dilema de Dimitri. Estaba en medio, temeroso de ser abandonado por su mejor amigo y por Miguel, quien probablemente intentaría volver a Cobra Kai. Pero la confusión de Miguel se convirtió en una ira contenida, en desprecio y decepción por lo que sus compañeros le hicieron a uno de sus amigos, incluso si Halcón era su otro mejor amigo. Ya veo, la voz de Miguel salió a trompicones y sus ojos se movieron, dubitativos, entre la espalda de Killer y Dimitri. ¿Por qué no me dijiste nada? La mirada de Miguel fue intensa y su voz se volvió dura, mostrando un poco de su enfado por descubrir que Cobra Kai golpeaba a su amigo, cuando se suponía que no debería ser de esa manera. ¿Y Halcón? Inquirió el adolescente, volviendo a hablar sin dejar que Dimitri respondiera. ¿Qué ha hecho? ¿Ha dejado que te acosen? Ante aquellas preguntas tan directas, Dimitri se encogió ligeramente, no sabiendo dónde meterse. Internamente maldecía a Naruto por haberle metido en aquel atolladero, pero tampoco podía enfadarse con el rubio cuando era su culpa aquella situación. Él, sin ayuda de nadie, se había metido a aquellos problemas, todo por no ser sincero y no molestar a Miguel cuando estaba lesionado. Halcón me rompió el brazo, admitió, bajando la mirada y mostrándose avergonzado. Cuando fuimos a por los Cobra Kai en el centro comercial, nos tendieron una trampa. Son más fuertes. Son mucho más agresivos que nosotros y los profes los apoyan. No podemos simplemente luchar contra ellos, Miguel. Recientemente Sam volvió al instituto, pero ¿cuánto tardará Tori en volver a lastimarla emocionalmente? Y mira mi brazo. Roto. Y por alguien a quien creí que era mi hermano, los ojos le brillaban furiosamente y su voz se volvió ligeramente temblorosa por la inseguridad.
Era la primera vez que reconocía que no podían ganar delante de alguien que no fuera el reflejo de su espejo, el cual siempre lo miraba con esos ojos que proyectaban una mirada derrotada. Sin ti, porque sé que volverás a Cobra Kai, no tenemos oportunidad. Sus filas se han visto aumentadas con deportistas como Killer y no dudo de que pronto tendrán más luchadores estrella. Tienen a Tori y Halcón. Tú serás el siguiente. Y cuando salga Robbie, seguro que él también se unirá a ellos. No hay oportunidad. Miguel no respondió a las palabras de su amigo y mantuvo el silencio, cavilando, rumiando cada una de las palabras que Dimitri había dicho, las cuales eran verdades a medias. ¿De verdad Cobra Kai contaba con mejores luchadores que Miyagi-Do? No podía pensar en cómo estaría el sensei después de perder Cobra Kai, en cómo le afectó ser echado de su proyecto y que sus alumnos se hubieran vuelto en contra de lo que eran. No podía ni siquiera imaginar cómo se sintió Dimitri cuando Halcón llegó a punto de romperle el brazo, olvidando que eran casi hermanos, compañeros eternos. Pensar en ello, lo hizo enojar ligeramente. Apretó los puños y miró hacia donde estaban los de Cobra Kai. Inconscientemente dio un paso y luego otro, hacia Killer y Halcón, pero una mano lo detuvo, agarrándolo fuertemente del antebrazo. No lo haría si fuera tú. Naruto intervino, convirtiendo sus dedos y mano en un grillete de hierro que se apretó contra la extremidad del chico con fuerza. Ellos no tienen problema en pelear, pero te acusarán con los profesores. Utilizarán cualquier cosa para que seas mal visto por los adultos, convirtiéndote en un paria como Miyagi-Do. Entonces, Miguel se giró, mirando aquellos ojos azules que brillaron con intensidad. ¿Lo dejo pasar como está? Halcón es mi amigo. Y ha lastimado a mi otro mejor amigo. ¿Cómo puedo no intervenir? Le rompió el brazo. Tampoco es que me haya matado, señaló Dimitri. Y tampoco ha sido tan malo. ¿No? Yasmine. El nombre hizo que Miguel se detuviera y que una sonrisa burlesca, pícara, apareciera en los labios de Uzumaki. Yasmine era una chica popular, incluso tras el enfrentamiento con Aisa y todo lo que pasó después, volviéndose muy cercana a Dimitri hasta el punto de poder ver a ambos besándose por las esquinas, de manera demasiado frecuente. Ni siquiera en sus sueños Dimitri había podido estar con ella. Pero la realidad solía superar a la ficción y la chica terminó siendo atraída hacia su nueva actitud, gracias probablemente al karate. ¿Estáis saliendo? ¿Ya viste cómo se comían? Naruto soltó el brazo de Miguel. Llevan así varios días y los profesores ya hasta los vigilan. Jajajaj, deberías ver la cara de la bibliotecaria. Los pilló una vez entre las estanterías, como cualquier adolescente hormonal. ¿Podrías no gritarlo? Te lo agradecería. No pienso no burlarme de ti. Dimitri se encogió de hombros ante la ofendida mirada de su amigo. Si no me burlara, no podría ser tu amigo. Es la regla. Aquel cambio de tema calmó los ánimos de Miguel y su mente dejó de enfocarse solamente en Halcón, Killer y los demás de Cobra Kai, volviéndose hacia un nuevo objetivo. Haré que el sensei abra otro dojo. Naruto y Dimitri lo miraron con confusión por unos segundos. Si Creese tenía Cobra Kai, era seguro que John y Lawrence no tenía dojo alguno ni alumnos a los que enseñar, por lo que no tendría ingresos y estaba completamente sin apoyo. Todos sus alumnos, salvo Miguel, lo habían abandonado y seguían en Cobra Kai, con sus mentes lavadas por Creese y sus enseñanzas distintas a las de Honji. Y eso podía terminar mal de muchas formas. Si Cobra Kai estalló con Honji por sus motivos personales, ¿qué pasará ahora con John Creese al mando? Aquella duda era demasiado peligrosa para tenerla y demasiado arriesgada para responder, porque Creese era un hombre que vivió una guerra, traumado y peligroso en muchos sentidos, como había demostrado en muchas ocasiones hasta el punto de ser un verdadero peligro. ¿Sería un peligro ahora siendo maestro de unos adolescentes? Naruto veía el peligro en eso. Unos chicos de mentes maleables estando bajo la custodia de un hombre traumado por la guerra y la pérdida de compañeros, de haber manchado sus manos. Esto puede salirse de control. El honor de su familia había sido manchado por sus acciones, por su promesa rota. ¿Pero podría haber seguido como estaba incluso con Creese en el valle? Naruto lo dudaba y mucho. Los chicos de Cobra Kai eran peligrosos si seguían las enseñanzas de Creese y ahora que aumentaron sus números. Es mejor apartar estos pensamientos, declaró, meneando la cabeza cuando Miguel y Dimitri lo miraron raro. Estaba hablando conmigo mismo. ¿Qué tenemos ahora? Clases de informática. Mendokusai masculló. Me olvidé del libro. La tuya por si acaso. Naruto y Dimitri se miraron y sonrieron. ¿Tienes informática también, Miguel? Sí, creo que sí. Tengo que recoger el horario de recepción. Nos vemos en un momento, chicos.
Ambos vieron cómo su compañero se giraba hacia la dirección contraria hacia la que iban. ¿Sabes que hablará con Halcón, no? También es su amigo, murmuró Dimitri, un poco abatido. Es normal que hable con él. Yo haría lo mismo. Ojalá tenga suerte y Eli vuelva a sus cabales. La amargura en la voz de Dimitri era notable y Naruto miró al chico y vio cómo este miraba su brazo escayolado. Suspiró. Te enseñaré unas cosas para que no te lo vuelvan a lastimar, sea o no halcón. Capítulo 9. Las clases del West Valley no eran demasiado pesadas. Biología, ciencias, matemáticas, lengua y literatura, gimnasia, español. A lo largo de los días siguientes tras la vuelta de Miguel Díaz, las cosas parecían haberse enfriado y tanto Cobra Kai como Miyagi-Do parecían haber centrado sus mentes solo en el estudio. Los chicos y chicas de ambos dojos no se cruzaban en los pasillos ni se miraban. Como si no existieran, los chicos de Cobra Kai ignoraban a los de Miyagi-Do como si no existieran, lo mismo que los otros hacían con los chicos de Cobra Kai. No se reconocían, se miraban o se hablaban e incluso el acoso constante de los chicos de Cobra Kai hacia los de Miyagi se había reducido hasta casi al cero, como si nunca se hubiera iniciado una guerra entre los dos dojos, como si el incidente del instituto no hubiera ocurrido. La calma antes de la tormenta. Nadie sabía por qué, pero aquella calma era perfecta para personificar el dicho de la calma antes de la tormenta, porque la rivalidad entre los dos dojos no podía desaparecer como si no hubiera existido jamás, incluso cuando Miguel había renunciado a su antiguo dojo y, si bien no se unió a Miyagi-Do, no estaba alineado con las enseñanzas de John Kreese, siendo el único alumno fiel de Honji. ¿Por qué el orgullo de Cobra Kai fue golpeado al perder a su rey Cobra, a su luchador estrella? Aunque la atención de los chicos de Cobra Kai pareció moverse hacia dos adolescentes, Robbie Kene y Tori Nichols, con el primero no alineado completamente con Cobra Kai todavía, pero parecía ser el camino que el chico iba a seguir. Aquellos que prestaran atención, podían ver los patrones de lo que Cobra Kai estaba haciendo y de lo que podría hacer en un futuro próximo. Llevar su venganza a buen puerto. Naruto estaba seguro de esto último y de que los chicos de Cobra Kai no se habían rendido, de que estaban esperando el momento idóneo para su siguiente movimiento y disfrutaban de una paz que no estaba por durar demasiado. Las posibilidades de que Cobra Kai hicieran su siguiente movimiento pronto, estaban demasiado cercanas al 100%. Y todavía no se vengaron por lo de sus compañeros. Hacía 2 semanas que había golpeado a los 4 estudiantes de Cobra Kai, lesionando a 2 de ellos. A uno le destrozó la rodilla con un golpe de su codo, lo que ocasionó que la pierna del muchacho se doblara de tal forma que la rodilla se dio sin demasiadas complicaciones. Al otro lo golpeó salvajemente y de manera directa, destrozando su rostro hasta convertirlo en un amasijo rojizo de piel cortada y sangre tibia que llegó a manchar su ropa. Probablemente ese chico tendría que realizarse alguna cirugía para recuperar su cara, aunque tendría cicatrices para el resto de su vida, siendo uno de sus peores recuerdos. Se lo tiene merecido. Mordiéndose la lengua y el interior de la boca, Naruto aplastó los sentimientos nada más aparecieron, intentando deshacerse de ellos. Aunque las posibilidades de que él pudiera deshacerse de esa ira que le habían hecho crecer, era demasiado pequeña. No podía simplemente perdonar. Habían destrozado la cafetería de su abuela, todo el esfuerzo que la mujer había puesto en levantar su negocio. Y unos adolescentes lo destrozaron. Naruto se detuvo frente al paso de cebra, sujetando la mochila con su mano derecha. A su lado izquierdo, Moon le estaba mencionando algo, sobre alguna nueva canción o sobre un plan para poder destrozar la tensión que se había instalado en el instituto. Y él estaba de acuerdo. Se notaba la tensión por el instituto que había entre Cobra Kai y Miyagi-Do, sensación por la que crecía que pronto los de Cobra Kai harían su movimiento contra los Miyagi-Do o contra él. Los miembros de Cobra Kai no podían estar quietos y tranquilos ni siquiera un par de horas. Necesitaban, casi como respirar, poder colocarse por encima y creerse superiores, los mejores del mundo. Un movimiento a la izquierda hizo que Naruto moviera levemente la cabeza e ignorara la voz de Moon, la cual fue colocada por debajo de los sonidos de la calle, siendo convertida en un suave murmullo que podía ser olvidado. Incluso podía dar sueño. Moviéndose y plantando fuertemente los pies en el suelo, Naruto tiró de Moon y la protegió con su cuerpo, cubriéndola con toda la parte izquierda y colocando el hombro a modo de escudo. Veloz y guiado por su dueño, el bate de madera se estrelló contra el hombro izquierdo de Naruto, estallando en varios pedazos de madera que salieron volando. Con un chirrido, la moto se detuvo a unos 10 metros delante del paso de cebra y un chico saltó de la parte trasera, mientras que el conductor colocó la pata de cabra.
El chico del bate, tiró el objeto destrozado al suelo y se quitó los guantes al tiempo que bajaba la cremallera de su chaqueta. Los ojos oscuros de Killer brillaron con cierta satisfacción al ver a su objetivo lastimado. ¿Cómo había sido tan idiota de proteger a Moon? Él no pensaba golpearla, pero había sido lo mejor. Que el chico japonés creyera que iba a dañarla, le dio la oportunidad de destrozar su brazo izquierdo con un golpe de un robusto bate de madera. Naruto. ¿Qué mierda haces, Killer? Moon miró directamente a su viejo amigo con unos ojos llenos de ira. Incluso ella, que odiaba las peleas, podía sentirse enfadada con las personas como Killer cuando actuaban así. ¿Qué? Él golpeó a mis compañeros. Replicó el chico, mostrándose altanero. Debía saber que se la devolveríamos y que sería el doble de lo que le hizo a los chicos. El orgullo de Killer fue lo que le empujó a realizar aquel movimiento, en aquel momento. Aprovechó que Dimitri y Miguel estaban lejos, al otro lado a lo mejor del valle, y se decidió por atacar a Naruto cuando estaba más vulnerable. Tal vez no era muy inteligente a la hora de los estudios, pero sí que lo había sido para crear aquel momento y aquella jugada. Habían devuelto el golpe con más fuerza, justo como el sensei Cree se mencionaba. Y no se iban a detener justo ahí. Eres idiota. Moon salió de debajo del cuerpo de Naruto con cierta dificultad y se agachó a su lado. La sangre no había tardado en aparecer por su sien izquierda, cayendo en formas de hilos rojos que manchaban toda su mejilla y mentón, e incluso empapaban el cuello de su chaqueta y la correa de su mochila. Apártate, Moon pidió Killer, caminando hacia los dos. Vamos a dejarle grabada la lección como él hizo con Luke. ¿Qué hizo con? Hey. Otro chico apareció detrás de ella y, firmemente, la tomó de la cintura y la apartó de Naruto. Esto es por los golpes que le diste a Luke. Killer se detuvo a 2 pasos de Naruto y se agachó frente a él. A varios pasos, Moon intentaba deshacerse del agarre del otro chico. Vamos a convertir tu cara en un amasijo de sangre como el suyo. Te vamos a dejar irreconocible, justo como dejamos la cafetería de esa señora. ¿Es tu abuela? Seguro lloró al ver cómo lo dejamos todo. Jajaja. La risa resonó por aquella zona de la calle con bastante fuerza, llena de burla hacia el chico derribado. Se puso de pie y miró a su compañero que estaba sujetando a Moon. Aléjala. Y yo señaló con el pulgar al chico que lo acompañó en la moto. Vamos a golpear a este idiota hasta dejar su cara irreconocible para la mujer de la cafetería. Tendrán que ver una foto para. Fue veloz, aunque pudo verlo. Killer esquivó el golpe dando un paso hacia atrás, aunque sus ojos se habían abierto de la sorpresa y la sensación de que algo rozaba su mentón se quedó en su mente por un momento, antes de mirar al causante de aquel ataque a traición. Estaba de pie, la sangre cayendo por su sien derecha. Al contrario que los chicos de Cobra Kai o Miyagi-Do, Naruto tenía los dedos levemente flexionados simulando 2 garras, al tiempo que tenía el brazo izquierdo estirado y el derecho retraído y levantado a la altura del rostro, apuntando con los nudillos hacia Killer. Aquella postura no era de karate y ni siquiera parecía ser algo que los chicos de Cobra Kai pudieran reconocer por mucho que lo miraran. PFFF. Jajajajaj. Naruto no se inmutó ante las risas que lo rodeaban. Cerró el ojo izquierdo, evitando que la sangre entrara y le impidiera ver, y enfocó su único ojo en los 2 chicos que tenía delante. Sabía sobre el chico que tenía detrás, pero no lo veía peligroso si estaba sujetando a Moon y no parecía preocupado por él. Ni siquiera Killer y su compañero estaban preocupados por él y su postura. ¿Y qué es esa pose, eh? ¿Vas a intentar invitarme a bailar? No eres mi tipo. Jajaja. No respondió a la burla. Flexionó levemente las piernas y dejó que su cintura fuera su centro de gravedad. No pensaba usar su kung fu para pelear. No quería manchar el arte de su maestro y sus compañeros con su ira y su desesperación por algo de sangre. Cerró los puños y respiró hondo, pero no abandonó la flexión de las piernas. Deja de mirarme con esa cara, idiota. Killer dio el primer paso y también cometió su primer error. Abandonar la intención de vigilar las extremidades de su adversario para evadir cualquier golpe. Confiarse en que el daño en su contrincante era lo suficiente para poder pelear sin problema alguno. Killer cometió varios errores, pero el primero fue aquel paso, porque el brazo de su enemigo se movió directamente hacia su cuello y su nuez, probablemente con la intención de matarlo con un solo golpe. No se estaba controlando como contra los otros chicos y el destino fue lo que hizo que Naruto errara levemente, a causa de su ojo cerrado y el daño en la cabeza, y golpeara más debajo del cuello, causando que Killer se ahogara por un segundo, como si le faltara el aire.
Colocando la mano izquierda completamente abierta, dio un golpe de palma después del primer contacto y utilizó toda la fuerza de su cintura y piernas para empujar y tirar a Killer sobre su espalda. No me menosprecies, mierda Kai. Hizo crujir sus dedos al flexionarlos ligeramente. Esto provocó que Killer lo mirara brevemente y que su compañero se pusiera en posición. El chico que sujetaba a Mon la había dejado libre y no tardó demasiado en correr hacia él. Pero ya lo había visto. Naruto giró sobre sus pies y golpeó con el talón del pie derecho la espalda del tercer chico, haciendo que trastabillara hacia adelante y que casi cayera sobre su cara. Cuando este consiguió erguirse y posicionarse a la derecha de Killer, él ya estaba nuevamente mirando a los tres Cobra Kai con un solo ojo. Somos 3 contra 1. Y estás herido. Naruto. Sonando preocupada, Mon intentó ir hacia el rubio. No hace falta que lo hagas. No quiero que veas esto, admitió, tomando una bocanada de aire que llenó sus pulmones. No me gusta pelear, Mon. Odio herir a la gente. Pero ahora sabrás, si te quedas, el porqué de esa decisión. ¿Por qué no es por cualquier cosa? Los dos chicos de Cobra Kai que flanqueaban a Killer se movieron primero y él los siguió. El intercambio de golpes comenzó al momento siguiente y, como en una recreación, Naruto se colocó en el medio de los dos, su ojo puesto en Killer, desviando y bloqueando los intentos de golpe de los otros dos chicos, causando que la ira de ambos comenzara a elevarse, haciendo crecer su frustración. Uno de los chicos cargó un golpe directo contra la nuca del Uzumaki, pero este golpeó el vientre del muchacho con su pie, lanzando una patada hacia atrás, provocando que el compañero del chico decidiera atacar viéndolo en una posición desfavorable. Pero no fue así. Usando el suelo como apoyo, giró y golpeó al muchacho con una patada giratoria que lo derribó contra el suelo al tiempo que lo dejaba frente al otro chico, al que golpeó con una pata al vientre. Este chico se lanzó nuevamente, pero Naruto bloqueó ambos brazos del muchacho y, mientras caía sobre su espalda, colocó ambos pies en el pecho del muchacho y lo lanzó sobre su otro compañero, derribándolos. Tomó una bocanada de aire y se puso de pie de un salto. ¿Queréis seguir? Hizo crujir su cuello y, su ojo izquierdo abierto, miró intensamente a Killer. Aprovecha que estoy herido, Killer. Aprovecha que tienes el orgullo para seguir peleando, porque cuando me recupere de este golpe, voy a matarlos. Aquella última palabra tenía la intención de asustar a los chicos de Cobra Kai, pero Killer ni siquiera se inmutó. Tiró la chaqueta al suelo y se colocó en la posición de ataque de Cobra Kai, mirándolo con arrogancia y burla, la cual estaba impresa en su sonrisa. Bien, Naruto hizo crujir sus nudillos nuevamente. Has tomado tu elección. Killer y Naruto se lanzaron a un intercambio de golpes. El primero estaba confiado, utilizando lo que John Kreese le había enseñado. Pero el segundo tenía fe ciega en lo que sabía y en su experiencia, la cual podría estar quintuplicando a la que Killer tenía. Y se demostró cuando Naruto fue el primero en dar el golpe, haciendo que su adversario retrocediera varios pasos. Pero no quedó ahí. Usando la fuerza de sus piernas, Naruto saltó y dio un rodillazo al rostro de Killer, lo que le permitió al estar en el aire envolver su pierna alrededor del cuello del adolescente y, usando la fuerza de su cintura, derribar al chico contra el pavimento, causando que un quejido saliera de su boca, el cual fue callado por un puñetazo directo contra su rostro. Estaba de pie sobre Killer. Lo tenía con la nariz rota y sangrando por la comisura del labio, en el lado derecho. Y lo miró antes de hablar. Dile a tu sensei que habéis atraído al tigre a vuestra casa, que lo habéis molestado como si fuera un gatito. Cobra Kai muere. Capítulo 10. Las lesiones estaban presentes en la vida de un deportista. Si no era por su presencia in situ, era por el miedo a poder lesionarse debido a una mala caída o un mal golpe de un rival, y esto podía llegar a costar toda una carrera deportiva, algo que los luchadores conocían perfectamente al estar constantemente recibiendo daño físico de sus rivales, sobre todo los luchadores de contacto. Pero lo que los ojos de Mon vieron, estaba más allá de las lesiones típicas de un deportista o un judoka. Aquella cicatriz en el abdomen con la forma dentada, no era una que un luchador le hubiera podido hacer a Naruto. Los cortes en la espalda, las pequeñas cicatrices con forma de X y el largo corte en diagonal de izquierda a derecha, no eran los propios de una cirugía y se parecían mucho más a unas cicatrices causadas por una curación natural, alejada de cualquier médico, como si una persona inexperta hubiera curado aquellas heridas hacía años atrás y de la mejor manera que sabía. ¿Serían cicatrices por huesos rotos? No, no era probable.
La forma de la herida y cómo parecía haber sido causada, incluso para ella, procedía sin duda de algún tipo de arma filosa que otra persona había usado para cortarle e intentar matarlo, sobre todo aquel corte en diagonal que casi cortaba al chico en dos, pero que finalmente no lo había hecho por arte del destino. Y eran heridas que un joven no debía tener. Ella odiaba la violencia. Antes, había sido una bullying así a los chicos como Demetri Jelly. Pero tras el inicio de Cobra Kai y en cómo eso afectó al valle, había cambiado de mentalidad, algo que su madre impulsó con sus consejos y se convirtió en la chica pacifista que era ahora. Pero aquellas heridas, aquellos cortes y cicatrices que descubrió en la espalda de su amigo mientras le trataban la herida de la cabeza, la hicieron preguntarse sobre el pasado de Naruto. ¿Quién había sido? ¿Quién era? ¿Sus padres sabrían sobre aquellas cicatrices? ¿Sabrían sobre su capacidad para golpear a otros? Según Naruto, odiaba las peleas e intentaba mantenerse alejado del karate y otras artes marciales. Pero su pelea contra Killer y sus compañeros, la demostraron que sabía pelear. ¿Y cómo lo había hecho? Naruto era pacífico, al menos con ella, pero cuando Killer lo golpeó y lo incitó a hacer algo, fue a intentar matarlo, como si esperara con eso deshacerse de su enemigo. Aquel movimiento de brazo y como lo guió hacia la parte inferior del cuello de Killer, lo salvó de morir por un simple golpe a la garganta, algo que ni Cobra Kai ni Miyagi-Do habían hecho hasta el momento. Era distinto a cómo eran los demás. Un suspiro la hizo volver al presente y miró hacia donde estaba el rubio. Naruto estaba sentado en la camilla, con el torso completamente desnudo y una venda cubriendo la herida, ya limpia, que el bate de Killer le había causado al golpearlo fuertemente. Era sorprendente cómo no había recibido más daño que una simple herida en la sien y no un cráneo fracturado por el golpe. Aunque lo que más la sorprendía, aparte de que el chico sabía pelear, era la resistencia de su cuerpo. Aparte de haber recibido un golpe en la sien, también lo recibió en el hombro, lo que podía haberlo fracturado o mínimo haberlo dislocado por la fuerza del impacto. A pesar de eso, Naruto seguía entero, con el corte en la frente y una mirada mucho más cálida que cuando miraba a Killer. Aquellos ojos azules parecían cambiar constantemente de color según a la persona que miraba, algo que Moon pudo descifrar solamente tras mirarlo a los ojos durante un par de ocasiones. Eran, generalmente, de un tono azulado como los zafiros, con brillo y calidez. Pero si se enfadaba o se ponía serio, sus ojos se oscurecían y se convertían en el reflejo completo del color del océano profundo y casi se tornaban negros. Y eran muy fríos. Los ojos de Naruto eran cálidos cuando estaba contento y alegre, pero se volvían realmente fríos cuando se oscurecían y miraban a una persona que no le gustaba. Y no era un frío olvidable. Cuando miró a Killer, ella sintió un frío tan real como si estuviera en la Antártida o como si el invierno hubiera llegado de golpe, con la nieve cayendo con fuerza y una tormenta la hubiera envuelto en solamente unos segundos con la ropa veraniega que aún llevaba. Sin duda, una sensación desagradable. Naruto carraspeó, lo que hizo que Moon se sonrojara levemente. No había mirado, intencionalmente, el torso desnudo del chico, solo divagaba, pero sus ojos se quedaron allí, quietos, y no lo parecía. ¿Algo que quieras preguntar? Se veía tranquilo allí sentado, con los pies colgando de la camilla como si no midiera casi 1,80 m, esperando a que la enfermera volviera con los medicamentos para los posibles dolores de cabeza. Y a Moon se le hizo adorable, casi como un niño que esperaba una piruleta por haberse portado bien. ¿Sabes pelear? ¿Sabes karate? Sé pelear, él admitió. Y también sé karate. Aunque no es la única arte marcial que sé. ¿Por qué pusiste los dedos en forma de garra? Ella intentó colocar los dedos justo como Naruto antes de atacar a Killer. ¿Es algún tipo de técnica? Naruto no respondió a aquellas preguntas por un momento y dirigió sus ojos hacia sus pies, dándole vueltas a aquellas preguntas de Moon por los siguientes segundos. ¿Debía contestar? No sería peligroso responder unas preguntas inocentes, pero si lo hacía, debía de dar una respuesta real. No con medias verdades. No con mentiras ocultas que pasaban como una verdad. No era karate lo que iba a usar contra Killer y los otros chicos, dijo, aún mirando sus pies, sintiendo algo de vergüenza por lo que iba a tener que contar. Mi estilo es el Kung Fu, más concretamente el Shaolin del Norte, que mi maestro me transfirió como a uno de sus alumnos. Cerró fuertemente las manos sobre el borde de la camilla. No es un estilo para usar abiertamente a menos que uno esté listo para aceptar las consecuencias. Aunque todos los que pelean deberían aceptarlas. Es por eso por lo que ibas a matar a Killer. Ibas a usar tu Kung Fu en él y colocaste las manos de esa forma. Asintió ante las palabras de Moon y no respondió con palabras, sino que se mantuvo callado.
Mon estaba aceptando que él iba a matar a un chico mucho mejor de lo que él lo podía llegar a aceptar. Porque ya había matado en una ocasión y aún le perseguía la culpa, el remordimiento de haberse convertido en un monstruo. Iba a usar las garras del tigre del norte, un estilo mucho más ofensivo y agresivo. Podía haberlo matado si quería, pero recordé que estabas detrás. Por un momento me perdí. Cerraste tus manos, Mon recordó. Las cerraste y solo lo golpeaste. Mon suspiró. No es tan sencillo como cerrar las manos. Casi lo mato incluso con las manos cerradas. Clavó sus ojos en un punto fijo en el suelo mientras mecía los pies ligeramente. ¿Has visto las cicatrices, verdad? Perdona si las vi. Él negó ante aquel tono levemente suplicante, avergonzado, como si hubiera sido pillada viendo algo que no debía. Pero para Naruto aquellas cicatrices no eran una vergüenza, sino un recordatorio de lo que no debía volver a hacer. Prométemelo. Prométemelo, Naruto. Pertenezco a la familia Uzumaki. Mis padres son Kushina Uzumaki y Minato Namikaze, ahora Uzumaki. Siguiendo las antiguas leyes, al ser más importante la familia de mi madre, mi padre pasó a ser Uzumaki, aunque no es algo relevante a lo que te voy a contar. Movió sus ojos hacia Mon. Y espero. No lo contaré, asintió. Soy el segundo de la familia y tomé el carácter temperamental de mi madre y de sus ancestros. Esta cicatriz, señaló la que estaba en su abdomen. Fue causada por un cuchillo dentado que me apuñaló y que casi se llevó mi vida hace 5 años, cuando tenía apenas 12 años. Movió la mano y señaló hacia su espalda. Las cicatrices pequeñas son de cortes menores, hechos por cuchillos o por los golpes de las manos desnudas de otros luchadores. Esas son de antes de ser apuñalado y cortado. Tanto la cicatriz en diagonal como la dentada, fueron causadas por la misma persona. ¿Por quién? La temerosa pregunta salió de los labios de Mon casi como si hubiera sido un suspiro. El fantasma blanco. El nombre causó que se estremeciera. Naruto no había pensado en aquel hombre desde hacía 5 años, desde aquella pelea que lo involucró y lo llevó a realizar aquella promesa. No había matado solo a una persona, sino que fueron varias, todo un grupo. Aquel hombre fue el causante de mis 2 cicatrices más significativas y, como venganza, maté a todo un grupo de sus personas más cercanas, a su círculo íntimo. Y lo hice usando las artes marciales que aprendí desde niño, manchando el honor de la familia y del dojo El Tigre Blanco, mi dojo de Kung Fu. Debido a eso, prometí a mi maestro y mi familia que jamás volvería a pelear, que no me dejaría sucumbir nuevamente a esos sentimientos tan oscuros. Pero lo hice cuando destrozaron la cafetería de mi abuela. No pude contenerme. Tengo ganas de matarlos, Mon, justo como a los amigos de aquel hombre. Y no puedo detener esas ganas por más que lo intento. Mon miró el rostro de su amigo con preocupación y levemente asustada, aunque mucho más intrigada por conocer el motivo que lo llevó a asesinar a unos hombres. ¿Sería realmente como dice? ¿De verdad los asesinó? ¿O solamente la estaba mintiendo, ocultándole toda la verdad? Las artes marciales pueden llegar a ser usadas como un arma, pero Naruto no era de esas personas que asesinaban. ¿Realmente los asesinaste? Preguntó, mostrando su ceño fruncido. No creo que lo hicieras. No eres un asesino. Es como si lo hubiera hecho. Los dejé en cama para el resto de sus vidas. Matar a alguien no era lo peor que una persona podía padecer. La muerte ocurría en un suspiro. Causar lesiones que impidieran el movimiento o poder realizar acciones de manera ordinaria eran, en ocasiones, peores que la muerte. Y Naruto sabía de esto. Unos huesos rotos, unas arterias rotas o nervios dañados. ¿Y lo consideras como asesinato? ¿No es eso peor que matarlos? Mon respiró hondo. ¿Qué pasó para que ellos terminaran así? ¿Qué hizo el fantasma blanco para terminar peleando contra ti? Naruto mantuvo nuevamente el silencio y miró solamente hacia sus pies, manteniendo la calma. Pero mientras que exteriormente podía verse como alguien en calma, interiormente era un caos. Aquellos hombres pertenecieron a la Yakuza. ¿Sabes qué es? Un grupo criminal, creo. Asintió. La Yakuza es un grupo criminal, cierto. Y hay varios grupos de Yakuza, casi como si fueran carteles. Pero el que dirigía el fantasma blanco fue el peor de todos ellos con diferencia, muy poco reconocidos como Yakuza. No había honor ni reglas. El más fuerte mandaba y ese era él con diferencia. Por instinto, tocó la cicatriz de su abdomen. Y la fuerza de su grupo, comenzó a querer tomar las riendas de las empresas de mi familia. Extorsión, chantaje, manipulación, todo lo que tenía a mano, el fantasma blanco lo usaba para intentar obtener lo que quería. Pero mi abuela materna, Mito, no lo aceptó.
Sorprendentemente, nuestras empresas son claras con sus movimientos y nunca se movieron fuera del camino como otras. No había malversaciones de fondos ni tejemanejes por debajo de la mesa. Y, sin embargo, él se lo inventó. Gastó dinero en contratar a personas con las habilidades para manipular informes y mover dinero, causando que nuestras empresas casi cayeran en la destrucción absoluta. Casi, porque mi abuela terminó cediendo. Con tal de limpiar el honor familiar, ella dio dinero al hombre que nos quería destruir, algo que yo no acepté ni mi hermano mayor. Y el fantasma blanco nos recordó el lugar al que pertenecemos. Mató a mi hermano y casi me mató a mí, dejando el recuerdo de esta cicatriz y la de la espalda. Yo, meses después, destruí a todo su grupo usando los recursos a mi disposición y el arte marcial de mi maestro. Manché el nombre de mi maestro, el apellido de mi familia y el legado de todos los Uzumaki al dejarme llevar por la ira. Pasé de ser el optimista Naruto, a ser simplemente un demonio. Eso es algo normal, Mon murmuró, tomando el rostro de Naruto y levantándolo. Las lágrimas habían comenzado a caer por las mejillas del muchacho. Los sentimientos son algo que nos empuja a realizar ciertas acciones. Es posible que no a ser las mejores, pero sí las que creemos que nosotros son mejores. Para ser sincera, esta historia me ha dejado fría, pero comprendo tus motivaciones y tus acciones. Pero romper esta promesa por aquellos que te quieren, no es algo malo. Ese hombre debería estar en la cárcel. Lo está, admitió el rubio. Mi maestro se encargó de llevarlo allí. Entonces no te preocupes por romper la promesa con tu maestro y tu familia. Solo explícales lo que ha pasado, lo que has sentido. ¿Honor? El honor y las promesas no devuelven a los muertos ni nos defienden de los que vienen a hacernos daño, Naruto. Yo odio pelear y odio que la gente a mi alrededor lo haga, motivada por pensamientos mezquinos. Tu pelea contra Killer y Cobra Kai, probablemente tiene mucho más peso que la de Miyagi-Do contra ellos. Porque, siendo sincera, esta rivalidad de dojo empezó por personas que no saben gestionar sus sentimientos. ¿Te has dado cuenta? Mon alzó una ceja y puso las manos en su cadera. ¿Te crees que todos los adolescentes no sabemos gestionar los sentimientos y somos densos como Samuel? Por favor. Estoy deseando que el señor Lawrence y el señor LaRusso por fin se den cuenta y ayuden a los chicos y no los enfoquen a pelear contra aquellos con opiniones distintas. Cobra Kai y Miyagi-Do no están viendo el daño que hacen a sus alumnos. Gracias, Mon. Ella limpió las lágrimas de Naruto con un gesto suave y una sonrisa cálida. Solo, no mates a nadie, ¿vale? Naruto sonrió. No prometo mucho.